Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de las lesiones de rodillas a nivel del deporte, las lesiones más frecuentes, aunque hay una cantidad innumerable de lesiones de rodilla, pero vamos a hablar el día de hoy sobre las más relevantes en el deporte. En cuanto a la anatomía de la rodilla, no nos vamos a extender mucho, simplemente vamos a recordar las estructuras que tiene a nivel general, como son los ligamentos, los meniscos, las bursas, todas estas estructuras que hacen de la articulación de la rodilla una de las articulaciones más complejas que hay, que tiene mayor número de componentes y que cada componente cumple una función principal en la parte biomecánica, que es importante tenerlas en cuenta en el momento de llegar a prevenir cualquier tipo de lesión a nivel de los deportistas. Entonces vamos a empezar a enumerar primero cuáles serían estas lesiones más frecuentes y una descripción a nivel general. Dentro de las lesiones de rodillas más frecuentes podemos encontrar la condromalacia patelofemoral, las lesiones de ligamento, las lesiones meniscales, las bursitis, el síndrome de Osgood-Schlatter, las tendinitis rotulianas y la jofitis. Como les dije al inicio, hay innumerable tipo de lesiones, pero estas son las que se presentan con mayor incidencia a nivel de... Vamos a empezar hablando sobre la condromalacia patelofemoral. La condromalacia patelofemoral es aquella afectación que se da a nivel del cartílago articular. Es la erosión y el reblandecimiento del tejido. También se le conoce con el nombre de condropatía o condromalacia. Lo podemos encontrar de las dos maneras. O desgaste articular. El cartílago es un tejido formado por células especializadas que se denominan condrocitos, ¿sí? Estas células, al formar este tejido, lo vamos a ver microscópicamente o al artroscopio también como una superficie blanquecina, brillante y dura. No es vascularizada y se nutre el cartílago a través de la ósmosis. El tipo de cartílago que compone la articulación de la rodilla se le denomina cartílago hialino. Bueno, dentro de las causas para este desgaste tenemos las genéticas y las adquiridas. Entonces, en cuanto a las causas genéticas, por lo general vienen ya de nacimiento con rótulas desplazadas y con una debilidad muy marcada del vasto interno. Entonces, por eso encontramos personas que sufren de condromalacia patelofemoral de 20, 16 años, de 30, ¿sí? No solamente por ser un daño a nivel del cartílago es una lesión o una alteración propia de personas adultas mayores, no. También se da a cualquier tipo de edad. Dentro de las causas adquiridas podemos encontrar la rótula también desplazada, ¿sí? Por debilidad muscular. A veces en los deportistas pasa que no fortalecen bien y pues por la debilidad empieza a generar una desalineación de la rótula y esto puede generar el desgaste del cartílago. Puede ser también por exceso de ejercicio, o sea, por sobrecarga, o puede también darse por exceso de sedentarismo.
Es decir, que para sufrir un desgaste a nivel de la articulación de la rodilla pueden haber los dos extremos, el que mucho ejercicio, el poco ejercicio, y ambos nos van a generar un desgaste. Bueno, en la parte de sedentarismo, porque no va a haber una buena lubricación, no va a haber buen movimiento a nivel de la articulación. O según la medicina tradicional china, también se puede dar por disfunciones a nivel visceral. Se encuentra en la literatura de la medicina tradicional china que también se puede ver alteraciones a nivel, o está relacionada más bien, con alteraciones a nivel del intestino delgado. Entonces, cuando de pronto uno busca y busca causa y no encuentra, de pronto a nivel metabólico en otras estructuras, según la medicina tradicional china, se puede estar allí la causa. Como vemos ahí en la imagen de la izquierda, ¿sí? Aquí podemos ver, este es un cartílago totalmente dañado. Si ven como en esta zona se ve como deshilachado, y en la de la izquierda, ¿sí?, es un cartílago sano. Como les dije al inicio, es una superficie blanca, brillante y dura, pero por el desgaste se ve así. Lo que se hace por lo general cuando hay estos tipos de desgastes y son desgastes ya severos, hacen una condroplastia, que quiere decir una remodelación de toda esta zona que está acá deshilachada, ¿sí? Entonces cogen como con una pulidora, por decirlo así, no sé el nombre exacto del instrumento quirúrgico, y cogen y pulen, limpian, y como cuando a uno se le parte una uñita o le sale un pico, la lima uno y la remodela. Eso es lo que hacen con el cartílago. Después de la cirugía, lo que hay que hacer es un buen trabajo de fisioterapia para los síntomas iniciales después de una cirugía, que son la inflamación y el dolor, y posterior a eso se debe hacer un buen trabajo de fortalecimiento muscular, siempre y cuando usted respete el principio de la progresión, ¿sí? Cargas bajas, músculos específicos, preferiblemente empezar con autocargas. Hay que hacerle retroalimentación del patrón de la marcha y de la carrera, porque en estos pacientes, por no sufrir dolor, hacen marcha antálgica, ¿sí? O sea, cambian su patrón normal de marcha por no sentir dolor. ¿Listo? Ahora miramos los síntomas. Entonces, en cuanto a los síntomas, tenemos dolor a nivel de la rótula, ¿sí? Limitación al movimiento, especialmente cuando baja escaleras. Entonces usted le pregunta, ¿siente molestia al subir o bajar escaleras? Y le dice que al bajar escaleras muy probablemente es una lesión de cartílago, ¿sí? Dolor al sentarse mucho tiempo y al ponerse de pie, duele bastante la rodilla, se presentan inflamaciones, ¿sí?, ya en las etapas no tan agudas, y ruidos en la articulación. Cuando usted a la persona le dice es que como que me traquea, ¿sí?, le crepita la articulación. Esos son como los principales signos y síntomas. Dentro de los deportes que más se presenta, especialmente los deportes de impacto, en los deportes de fondo, ¿sí?, como la marcha, la maratón, que interviene mucho el trabajo de flexoextensión de la rodilla, ¿sí? Y como les dije anteriormente, también se da por el sedentarismo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la siguiente, que son las lesiones a nivel del ligamento, lesiones ligamentarias. Bueno, si nos acordamos de la anatomía de los ligamentos tienen como función principalmente unir hueso con hueso, ¿sí? Y tienen la función también de dar estabilidad a la articulación. Entonces, en cuanto a las lesiones del ligamento, cuando se presenta una, se dice que hay un esguince del ligamento, diferente a los músculos, que decimos que es un desgarro muscular. En los ligamentos son los esguinces
ligamentarios. Puede haber de 3 grados, el grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 simplemente es una distensión del ligamento. Aquí como aparece en la imagen, aquí está el ligamento normal, miren las fibras que están bien paralelas, bien definidas, y en el grado 1 puede ser que haya algo de micro rupturas pequeñitas acá, ¿sí? O simplemente una distensión, por un mal movimiento se cedió un poquito el tejido, por decirlo así, y lo que hay que hacer es esperar con reposo de que el ligamento vuelva a su estado normal, sus fibras vuelvan a su estado normal, para que le vuelva a dar la misma estabilidad a la articulación. En el grado 2, como pueden ver en la imagen, hay una ruptura parcial de las fibras en la cara, ¿sí? No se rompen todas las fibras, es una ruptura parcial, a diferencia del grado 3, que el grado 3 ya es una ruptura total. En una ruptura total, por lo general, el 90-95% de los casos, especialmente en deportistas, se van de cirugía, no hay nada que hacer de reconstrucción ligamentaria, ¿sí? Es el caso de lo que le pasó a Falcao, por ejemplo, y ya harán el cirujano, el ortopedista, hará autoinjerto, o sea, un tejido del mismo deportista, o aloinjerto. A veces hay bancos de tejidos y allí hacen la parte de reconstrucción. Aquí en la imagen podemos ver un cartílago normal y acá un grado 2 y en la parte de abajo una ruptura total. Hablaba ahorita. Ahora vamos a las lesiones meniscales. Entonces tenemos que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas, están en forma de cuña. Las funciones principales de los meniscos son absorber el impacto o el choque al caminar o al correr, soportan la carga de todo el cuerpo, distribuyen las fuerzas dentro de la articulación de la rodilla, generan una congruencia articular entre las superficies articulares, o sea, las distribuye bien, es decir, entre el fémur, la tibia y la rótula, y cumplen una función muy importante en el trabajo propioceptivo. ¿Listo? Dentro de las causas encontramos varias, como son las degenerativas, es decir, que los meniscos, ¿sí?, por el desgaste, en estos deportes de impacto que tienen mucho salto, como el baloncesto, como el voleibol, el mismo fútbol, por los cambios de dirección brusca, pues van a generar causa a nivel degenerativo para que se haga un desgaste de los meniscos como tal. ¿Listo? La otra causa de lesión de los meniscos son los traumas. Entonces, por traumas como por ejemplo por presión o por aplastamiento. Entonces, esto podemos verlo como en una caída después de un salto. Entonces, dio un salto, cayó mal y hubo mucha presión a nivel de los meniscos y los pudo fisurar. ¿Listo? Puede también haber otro tipo de causa como el mantener mucho tiempo una lesión en cuclillas, ¿sí? Esto genera bastante presión sobre los meniscos y los puede microfracturar. ¿Listo? Otra es por una rotación brusca o violenta del menisco. Entonces eso pasa mucho en el fútbol, que se queda pegado el guayo, ¿sí?, o los taches en la grama y van a hacer un cambio de dirección y queda la rodilla pegada o bloqueada y ahí se genera una rotación forzosa y puede lesionar los meniscos. El otro mecanismo es por una hiperextensión forzada. Por ejemplo, en el fútbol, cuando van a dar
van por el balón a darle la patada al balón y resulta que falla, entonces la rodilla sigue derecho en hiperextensión y ahí se genera la lesión. Y también hay otras causas menores como micro traumas repetitivos, es decir, las causas biomecánicas, ¿sí? Y va a generar estos microtraumas unos hematomas que después va a limitar la función o la movilidad de la rodilla. Dentro de los síntomas tenemos en la fase aguda especialmente hay un dolor insoportable, se ve inflamación, puede haber riego de líquido intraarticular, que eso se llama hemartrosis, ¿sí? Y limitación al movimiento activo y pasivo. Usted le va a flexionar la rodilla y le genera muchísimo dolor. Bueno, los signos y los síntomas tienden a disminuir con el tiempo en algunos casos, en otros se mantiene dependiendo de cada individuo. Acuérdense del principio de la individualidad. Y los síntomas son diferentes dependiendo el tipo de mecanismo de lesión, ¿sí? Va a ser diferente los signos y los síntomas. Bueno, por ejemplo, en los pacientes o en los deportistas con lesiones traumáticas, se genera pérdida especialmente de la función de la flexoextensión de la rodilla, ¿sí? Y el malestar se siente especialmente por las escaleras, sobre todo al subir, diferente al que habíamos subir y bajar, perdón, ambos tiene molestia. Bueno, aquí están los diferentes ejemplos de rupturas meniscales, como se pueden dar, como es un menisco normal, la estructura que aquí está, ¿sí? Y cómo está, cómo se puede presentar en colgajo, puede ser longitudinal, puede ser transversa, en pico de loro, o puede ser algo que se llama, o uno escucha mucho un pellizco del menisco, ¿sí? Entonces lo que hacen entrar es, si es una ruptura, hacen una sutura meniscal. Si ya es, por ejemplo, una microfractura y que genera unos piquitos o como algo suelto, lo que hacen es una reconstrucción meniscal o una remodelación meniscal. Bueno, el proceso de recuperación, lo primero es fisioterapia y luego empezar a hacer todo el trabajo en progresión de fortalecimiento, propiocepción. Lo primero que uno debe hacer es la parte de movilidad de la rodilla, debe devolverle la flexión porque se pierde por todo lo de la inflamación y por el proceso quirúrgico. Entonces eso es lo primero que uno debe hacer, devolverle la movilidad de la rodilla. Es supremamente doloroso, ¿sí? Pero se debe hacer, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y tiene otro datico curioso y que lo deben tener en cuenta, es que el menisco no se regenera, por eso hacen las suturas, por eso hacen las remodelaciones y cuando ya no se puede hacer nada por el menisco lo retiran porque es la única estructura a nivel articular que no se regenera, no cicatriza. Entonces no hay nada que hacer cuando ya está totalmente dañado el menisco, pues a veces lo quitan y pues ya ahí sí para hacer una práctica deportiva es muy difícil porque se ganarían fácilmente una artrosis a mediano o largo plazo. Entonces cuando las personas ya les quitan los meniscos es preferible que no hagan nada de impacto. Bueno. Otra de las lesiones son las bursitis. Entonces las bursitis también es de un tejido fibrocartilaginoso, son bolsas, ¿sí? Que están llenas de líquido y que sus funciones lubricar, facilitar el movimiento de los tendones y ligamentos a través pues, de la lubricación, de mantener este líquido dentro de las rodillas. ¿Listo? Existen varias bursas como son la prerrotuliana, la bursa de la pata de ganso, es decir, donde
va ese tendoncito, la infrarrotuliana superficial, infrarrotuliana profunda y la bursa semimembranosa. Quiere decir que va en contacto o en relación con el músculo, con la inserción del músculo semimembranoso. Dentro de las causas para que haya una bursitis, puede ser degenerativas también, traumáticas especialmente. Las bursitis dan más que todo por traumas, y las biomecánicas por alteraciones de movimiento o por sobreuso, por movimientos repetitivos. ¿Listo? El tratamiento es fisioterapia simplemente, y luego un buen plan de fortalecimiento. Obviamente tenemos que analizar el mecanismo de lesión. Esta lesión me gusta mucho porque me llega mucho a mi consulta, el síndrome de Osgood-Schlatter, y me va muy bien con estos casitos. Es una enfermedad que se da especialmente en niños de 11 a 16 años que practican algún deporte de manera, digámoslo ya, competitiva y no tanto de manera recreativa. Es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación o la osteocondritis, que así se le llama, de la apófisis tibial anterior, generando un dolor a nivel del tendón patelar. Entonces, si vamos a mirar dónde está ubicada, acá con verde se los voy a compartir. Entonces, vemos que en esta parte, aquí, ¿sí?, está un desarrollo normal de la tibia de un niño, de un adolescente, ¿sí? Entonces, si ven esos espacios que ven ahí en los huesitos, son los núcleos de crecimiento, eso es lo que le permite hacer que el hueso se expanda. ¿Listo? Y miren acá dónde está la lesión. Esta es la lesión, ahí es el foco de lesión. ¿Listo? Esta es la inflamación a nivel de la apófisis de la tibia, ¿sí? Se inflama, miren aquí esto en rojito es la inflamación, y se puede llegar hasta desprender ese fragmento. Entonces, si ustedes ven aquí en la imagen de abajo, ¿sí?, se ve esta rodilla con un abultamiento, genera una tumefacción o un abultamiento que cuando ya está muy avanzada, muy crónica, el síndrome se ve así. Y a la radiografía, ¿sí?, se ve así. Se ve como ese pedacito allá extra del hueso inflamado, y cuando no se le para la suficiente atención, cuando no se le da la suficiente atención, ese pedacito, como ahí es donde se inserta el tendón rotuliano, se puede desprender porque el niño o la persona siguió haciendo deporte y le va a generar ese tipo de lesión. ¿Listo? Por lo general da más en niños varones que en niñas, pero ambos se puede presentar, ¿sí? Se da por falta de flexibilidad, por sobrecarga muscular, por debilidad muscular, por hacer muchas cosas de impacto y por no cuidar en los niños los movimientos de rotación. Entonces los niños tienden por debilidad muscular a llevar la rodilla para allá, para allá. Entonces la idea es que ellos se les enseñe propioceptivamente bien el enfoque a nivel de la postura de la rodilla, cómo deben realizar bien sus movimientos y no hacer cosas forzadas. Bueno, los síntomas: dolor a nivel del tendón rotuliano, edema o inflamación, y a veces, como les digo, si ya está muy severa, se ve la tuberosidad. Y los síntomas desaparecen con el reposo. ¿Qué quiere decir? Estando haciendo cosas como deporte, ¿sí?, les va a doler al inicio, pero ya después con el reposo no le duele. Entonces, por eso a veces uno ni siquiera les pone atención. Pero ojo, cuando tengan un niño entre este rango de edad y le dice que le duele la rodilla abajo de la rótula, es preferible que lo mande con el deportólogo o que le manden a hacer una placa, una radiografía, que es lo que se mandaría a hacer en este momento en este tipo de lesión, para descartar este síndrome. Aquí, si tiene esto, si está iniciando, si ya está crónico, lo único que hay que hacer es reposo de actividad física
y terapia, porque si no lo tratamos a tiempo puede generar un desprendimiento de esa apófisis de la tibia y puede generar que ya el deportista más adelante no puede volver a hacer una práctica de alto impacto por el dolor. Bueno, tenemos también la otra lesión que es la más común, la tendinitis rotuliana, o la pueden encontrar como tendinopatía rotuliana. Tiene especialmente 3 fases de aparición. En la etapa primera, o sea, en la etapa aguda, solamente el deportista va a referir una molestia nada más después de la actividad y una alteración del líquido sinovial, o sea, se ve un poco inflamada. En la segunda etapa hay dolor al inicio del entrenamiento, pero cuando ya se calienta pasa el dolor. Bueno, y hay inflamación del tendón patelar, que es este que vemos aquí en la parte infrarrotuliana. A veces se generan unos dolores también aquí en el supratendón rotuliano, ¿sí? Pero este tipo de tendinitis se da más por sobrecarga a nivel de los eh, músculos del cuádriceps, ¿sí? Por sobrecarga y por contracturas musculares. Pero en esta ya si es que pasa algo más, hay que analizar el mecanismo de lesión, a ver qué es lo que pasa para corregirlo, empezar a hacerle fisioterapia. En la tercera etapa es cuando ya es una tendinitis que nunca se trató o que se realizó mal manejo fisioterapéutico. Hay mucho dolor, ¿sí? Ya es una tendinitis crónica y se la va a determinar tendinosis. A la toma de una resonancia nuclear se va a ver ese tendón, se va a ver inflamado y se va a ver de mayor grosor, o sea, se va a engrosar porque hay una fibrosis ya ahí. ¿Y cómo se trata con fisioterapia? Primero, disminuyendo también o atacando pues el factor de riesgo que hizo que se lesionara, ¿listo? Sea cual sea los factores de riesgo. Y por último, vemos la jofitis. La jofitis es una inflamación, se dice que es una bursita como de grasa, ¿sí? Una bolsita que lo que hace y lo que ayuda a hacer es a lubricar y se da el dolor específicamente también. Se puede confundir con una tendinitis rotuliana, pero en esto hay dolor en la parte anterior de la rodilla, se presenta una inflamación ahí debajito de la rodilla, no propiamente en el hueso, sino como en un espacio ahí que usted se toca o usted se palpa debajo de la rótula. Y se va a sentir un bloqueo tanto al subir como al bajar las escaleras. La gente le dice, no, es que siento como bloqueada la rodilla, como que no me da, entonces le hago flexo extensión y como que sí me da. Y este tipo de lesiones, ¿sí? Se da en esa almohadita de grasa, en esa almohadita de la cápsula articular de la rodilla. Y ahí lo importante es diagnosticarla de manera eficaz y pronta para igual hacer el manejo fisioterapéutico y después ya que su deportista tenga su proceso de readaptación funcional deportiva. ¿Listo? A veces los deportistas o la persona que tiene este tipo de jofitis, en las personas por ejemplo con sobrepeso, sufren de jofitis y les da dicen que esto es un dolor como irritante, como si les ardiera, como un dolor que le dan como punzaditas, como picaditas. Entonces, esta lesión hay que diferenciarla muy bien de las anteriores. Listo, aquí terminaríamos nuestro recorrido por las lesiones más frecuentes a nivel de la rodilla. Espero que les haya quedado claro y ustedes ya saben que lo principal para prevenir este tipo de lesiones es primero determinar los factores de riesgo a los cuales está expuesto su deportista para minimizar estos riesgos y para que no se presenten este tipo de lesiones. Obviamente algún momento de su carrera deportiva pues se presentarán, pero pues la idea
de nosotros profesionales que trabajamos con entrenamiento deportivo es minimizar la aparición de estas lesiones o alargar los tiempos de aparición, porque a veces pues es imposible por las cargas de entrenamiento. Cuídense y nos vemos pronto.